Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, es todo bienvenido. Hoy vamos a conocer las reglas para poder determinar los números de oxidación. Así vais a comprender la importancia que tienen estas reglas. Fijaros, aquí tenemos una serie de fórmulas y de compuestos. Para poderle poner nombre a esas fórmulas o bien construir la fórmula a partir de estos nombres que no coinciden, lo primero que nosotros tendremos que conocer cuáles son los números de oxidación que hemos visto anteriormente. Muchos serán fáciles, por ejemplo, en el caso del hidrógeno muchas veces tendremos la sensación de decir +1 corriendo, o en el caso del oxígeno -2. Pero son muchos los elementos, como veis que en este caso se repite el cloro, que tenía un número de oxidación negativo, el -1, y 4 números de oxidación positivo. ¿Cuál está usando en cada caso? Puesto que conocer cuál es el número de oxidación que está usando va a ser vital para poder determinar o bien el nombre de la fórmula correspondiente o bien construir la fórmula a partir del nombre. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que los números de oxidación de todos los elementos siempre es cero. Así, por ejemplo, el neón, cuando lo encontremos como átomo aislado, como no comparte electrones con nadie, no puede tener número de oxidación ni positivo ni negativo. Pero de la misma manera, cuando tenemos un elemento como el oxígeno, cuando él comparte electrones consigo mismo, tira igual fuerza cualquiera de los dos átomos de oxígeno y por tanto el número de oxidación es cero. Da igual que la molécula pueda tener más átomos, como por ejemplo es el caso del fósforo con 4 o el azufre con 8. Siempre para un elemento el número de oxidación será cero. En segundo caso, el número de oxidación de un ion monoatómico, es decir, con un solo átomo, siempre coincide con la carga de ese ion. Así el calcio con dos cargas positivas como ion tendrá de número de oxidación +2. Y si fuera anión como es el bromo, pues el número de oxidación, como veis, sería -1. 3. El número de oxidación del oxígeno en todos los compuestos es -2, excepto, vaya, eso parece contradictorio. Pues no, ya veréis. Mirad, el oxígeno forma muchísimos compuestos, muchísimos. No me atrevo a decir un número por no decir algo que no se ajuste a la realidad. Pero no me equivoco al decir miles o cientos de miles de compuestos. Y en casi todos ellos su número de oxidación suele ser -2. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de excepciones, por ejemplo, cuando no se termina de formar el óxido con cierto tipo de grupos de metales, pues se queda en peróxido, pero este grupo es muy restringido. Y también tendrá de número de oxidación +2 cuando se combina con el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica desde el punto de vista de la nomenclatura y la formulación, que va a ser el flúor. Así, nosotros podemos ver que el oxígeno en la gran mayoría de los elementos lo veremos con número de oxidación -2. Pero en algunos casos tendremos que estar ojo a visor para poder ver que actúa con número de oxidación -1 y con el flúor con número de oxidación +2. Siguiente regla. En esta regla lo que nos dice es que el número de oxidación del hidrógeno es siempre +1. Y volvemos otra vez en la misma historia, excepto con los hidruros metálicos. Y es cierto, en la gran mayoría de los compuestos el hidrógeno actúa con el número de oxidación +1. Y en casi todas las fórmulas que nosotros veamos y casi todos los nombres, el hidrógeno estará actuando con ese número de oxidación. Pero es cierto que con un pequeño número reducido de elementos de la tabla periódica, normalmente del grupo 1, 2 y algunos del 12, también va a utilizar el número de oxidación -1. Seguidamente, fijaros, aquí podemos ver que el hidrógeno ocupa diferentes posiciones dentro de los compuestos químicos. También tendremos que saber exactamente cómo es la forma en la que se coloca un átomo dentro de su estructura. Bien, lo que tenemos que tener también muy claro es que el número de oxidación de los metales, es decir, de elementos que se encuentran desde el grupo 13 hacia la izquierda, siempre va a ser positivo y coincide con la valencia con la que actúa ese compuesto en la combinación química. Así, por ejemplo, el hierro, fijaros aquí, actúa con +2, el litio +1, el níquel +3, en fin, siempre número de oxidación positivo para metales. En las sales binarias va a ser muy fácil identificar quién es el que actúa con número de oxidación positivo y quién actúa con número de oxidación negativo, puesto que el metal siempre se encuentra a la izquierda en ese tipo de compuestos.
Así, nosotros estamos viendo aquí en este óxido de cobre como el cobre tiene número de oxidación más 1. Siempre que nosotros lo veamos, ¡fum! Fácil, muy rápido, identificado. Mirad como en el caso del cloruro de rubidio, también muy rápido. Nosotros ya viendo que es un compuesto binario, el de la izquierda positivo. 7. En los oxoácidos son unos compuestos ternarios. ¿Qué quiere decir ternario? Que están formados por tres átomos diferentes. Fijaros, si son oxoácidos, el primero siempre es hidrógeno. El del medio es un elemento X, que ya veremos quién puede ser. Pueden ser dos metales y normalmente elementos del grupo 16, 17, algunos del 15. Y en todo ello el oxígeno siempre va a tener -2. Fácil, así ya tenemos uno identificado. Pero es que el hidrógeno siempre va a actuar con +1. Y ya veremos cómo la regla número 8 nos echa una mano para poder identificar rápidamente quién será el elemento X. Pero esto mismo también ocurre en las oxosales. Las oxosales son derivadas de los oxoácidos, en los que hemos sustituido el hidrógeno por un metal. Pero ya sabemos que el metal va a actuar siempre con número de oxidación positivo. Otro dato también a tener en cuenta, fijaros, es que la suma de los números de oxidación de una molécula o un compuesto siempre es 0. Y en el caso de que fuera un ion, siempre tiene que coincidir con la carga del ion. Así, por ejemplo, tenemos el óxido de cobre. Es un compuesto químico. Tiene que tener de carga nula. Por tanto, la suma de los dos números de oxidación que estén usando el oxígeno y el cobre tiene que ser 0. Ya sabemos que el oxígeno, como no está formando ni un peróxido ni un compuesto con flúor, va a ser -2. El cobre tiene dos tipos de valencia, la +1 y la +2. Pero en este caso, que yo ya os las doy de antemano, os digo que es +1. Y que se tiene que ser +1, puesto que se tiene que cumplir esta regla en la cual la suma de los números de oxidación sale 0. Fijaros, montamos esta cajita, que solo las vamos a ver en los ejemplos que tenemos aquí, porque la gran mayoría de las veces lo podemos hacer con la cabeza. En esta cajita lo que nosotros podemos decir es que tenemos dos iones cobre, cada uno con una carga positiva, y un anión oxígeno, también llamado anión óxido. Tenemos dos átomos de cobre, cada uno con una carga positiva, y esto nos generaría dos cargas positivas en total, porque cada átomo de cobre ha perdido un electrón y se ha quedado con un déficit de carga negativa. Sin embargo, el oxígeno lo que ha hecho es ganar electrones. Ha ganado cada átomo de oxígeno 2 electrones. Como podéis observar, la suma de la carga total sería nula. 2 por +1 sería +2 y 1 por -2 -2 y la suma del anión y el catión sería nulo. Cosas que también tenemos que recordar, y es que cuando trabajemos con iones tendremos que tener en cuenta poner un superíndice que indique la carga del ion y su signo. Así, por ejemplo, aquí tenemos el anión carbonato. Este 2 que va acompañando no es el número de oxidación del oxígeno, no, sería la carga negativa total de esta sustancia. Este sería el anión carbonato, formado por carbono, 3 átomos de oxígeno y en total un exceso de 2 cargas negativas. De la misma manera podríamos escribir el hidrógeno selenato. El hidrógeno selenato es un compuesto ternario que tiene 3 átomos de oxígeno, un selenio y un hidrógeno, y esta carga que está aquí no es del oxígeno, es de todo el anión, ¿vale? También tenemos cationes. En este caso, fijaros, tenemos el catión amonio, tiene un átomo de nitrógeno, 4 átomos de hidrógeno y la carga positiva es de toda la estructura. Importante también recordar que cuando estamos formulando un compuesto, a partir del nombre, y nosotros ya hemos sacado las valencias, los números de oxidación, perdonad, lo que nosotros hacemos es intercambiar esos números de oxidación. Imaginaros que nosotros tenemos un compuesto que se llama óxido de cobre 1. Lo que nos están diciendo es que el oxígeno está actuando con número de oxidación -2 y que el cobre está actuando con número de oxidación +1. Si queremos escribir la fórmula, lo único que tendremos que hacer es cruzar los números de oxidación. Fijaros que el 2 del oxígeno ha pasado al cobre y el 1 del cobre ha pasado al oxígeno. Y así tendríamos el compuesto. ¿Qué pasa si la sustancia es un poco más compleja? Pues fijaros, aquí tenemos
el catión aluminio con 3 cargas positivas y el anión sulfato con sus 2 cargas negativas. Esta sustancia proviene de que nos han dado el nombre que se llama sulfato de aluminio. Simplemente a partir de sulfato de aluminio nosotros hemos deducido cuál era el número de oxidación del azufre, cuál era el del oxígeno, cuántas cargas sobraban y cuál era el número de oxidación del aluminio. Y nosotros, para escribir la fórmula, lo único que tenemos que hacer es el 3 se lo asignamos a este anión y el 2 del sulfato se lo asignamos al aluminio. Y así nos queda el compuesto. Fijaros cómo están intercambiadas las valencias. También es muy importante recordar que si se puede, se simplifican los subíndices teniendo en cuenta que siempre tienen que ser números enteros. Ojo, esto va a ser siempre así, excepto en los peróxidos. Nosotros los peróxidos no podemos hacer esta simplificación, puesto que en los peróxidos lo que tenemos son 2 átomos de oxígeno unidos mediante un enlace. Pero cuando tengamos, por ejemplo, este caso, carbono con 4 cargas positivas de número de oxidación y oxígeno con número de oxidación -2, nosotros los combinamos y simplificamos y así es como tenemos el dióxido de carbono, compuesto que ya hemos visto más de una vez. O en el caso de tener el azufre con número de oxidación +6 y oxígeno con número de oxidación -2, al combinarlos se nos formaría el trióxido de azufre. Pero también puede ocurrir en casos más complejos. Fijaros, tenemos el ion calcio con 2 cargas positivas y el anión telurato con 2 cargas negativas. Nosotros podríamos dejarlo así, pero tenemos que simplificar y aquí tendríamos ya el telurato de calcio. Como veis, los números de oxidación tenemos que practicar. Por un lado, tenemos que estudiarnos los números de oxidación que nos han dado y tenemos que practicar con una serie de compuestos para intentar determinar cuáles son estos números de oxidación. En el momento que interioricemos cómo se calculan los números de oxidación, fabricar la fórmula o crear los nombres a partir de una fórmula será todo muchísimo más sencillo. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.